Muchas gracias, amigas y amigos. Ahora sí, déjenme comentarles que estamos muy contentos, primero por verles, por estar con ustedes, por poder traer respuestas concretas a problemas, a ventanas de oportunidad que se nos presentan, como es el tema de seguridad. Sin duda es la tarea más importante, la seguridad. Y en Puebla, nuestro principal reto es que ustedes, las familias poblanas, las familias que transitan por las carreteras federales, por las autopistas, por las carreteras estatales, puedan hacerlo con seguridad, con confianza. Y lo que ha comentado el general Mandujano y el general Héctor Ávila es muy importante, porque recogió en reuniones que hemos tenido a lo largo de prácticamente más de 100 días, 130 días, el sentimiento y la representación de empresarios gasolineros, productores, comerciantes, turistas, que se sienten amenazados al subir a una carretera o al bajar de una carretera o al pararse en algún sitio por alguna circunstancia. Ese sentimiento social lo expresó Betty, presidenta de Coparmex, y lo secundó Héctor, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en las mesas de seguridad. Y de manera inmediata nos coordinamos para establecer, primero, se buscaron sitios que cumplieran con todos los requisitos para que se volvieran paraderos seguros y paraderos donde se da el acompañamiento sobre la carretera desde la zona de Esperanza hasta Santa Rita Tlahuapan. Y con la coordinación estatal y municipal, vigilar los puntos de conexión con los caminos, carreteras locales y federales, porque cuando se comete un robo, de manera inmediata el vehículo se saca a una vereda o a una carretera alimentadora, de tal suerte que se hace un trabajo coordinado con los 3 órdenes de gobierno. Por eso la presencia de nuestro presidente municipal de Acajete, un buen presidente municipal que está haciendo su labor, igual a Mozoc, y así estamos trabajando. ¿Y por qué es importante lo que comentó Betty? Porque se revisó en dónde se iban a establecer los paraderos seguros. Y yo quiero destacar que en el caso concreto de este paradero, mi paisano de aquí de Ocotitlán, también es de Acajete, el dueño de la gasolinería, es un hermano migrante, que invirtió sus recursos como muchos hermanos que se van a Estados Unidos y aquí se les quiere, aquí se les respeta, aquí se les cuida. Y si allá no los quieren, aquí los valoramos y los vamos a apoyar, a impulsar. Es un ejemplo de que el sueño mexicano, el sueño poblano es una realidad y él vino a invertir. Y es un ejemplo de lo que tenemos que hacer para dar lugares adecuados para que tengamos paraderos seguros. Aquí hay autoridades, amigas y amigos de Acajete, de Amozoc, de Puebla, amigos de los medios de comunicación,
Aquí está la representación de la Sedena, aquí está la representación de la Guardia Nacional, aquí está la representación de la Secretaría de Seguridad Pública con el vicealmirante Francisco, aquí está el secretario de Gobernación, aquí está la representación de los empresarios de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial. Aquí están ustedes como población de la zona, pero también aquí hay compañeros que de la misma forma que ustedes están atentos a lo que sucede en Puebla, hoy de manera especial nos visita el periodista Paco Sea, a quien le agradecemos su presencia. Gracias, Paco, por estar con nosotros. Y bajo esa lógica, bueno, también está el representante del Centro Nacional de Inteligencia, que no le gusta que lo mencione mucho, por obvias razones, ¿verdad? Pero, pues ya que estás aquí, Carlos, te damos un aplauso, porque tiene que ver mucho lo que tú haces. Y por eso la representación del fiscal federal de Jesús López Trujillo también está con nosotros, y la representación de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es el propósito, amigas y amigos? En estos 130 días, nuestra prioridad ha sido seguridad, justicia, riqueza comunitaria. Seguridad, justicia, riqueza comunitaria. Para atender la razón del poder público, que es preservar los derechos sociales. Eso dice el artículo 1 de nuestra Constitución y el 4. Toda autoridad, ejecutivo, legislativo, judicial, todo orden de gobierno federal, estatal o municipal debe de procurar el cumplimiento y salvaguardar los derechos humanos. ¿Cuál es el primer derecho humano? El derecho a la vida. Sin este derecho no se pueden ejercer ningún otro derecho. Entonces, el derecho humano a la vida tiene que ver con la seguridad, con la alimentación, con la salud, con todo. Y el que tengamos seguridad nos ayuda a que se generen inversiones y más empleo. Sí falta mucho por hacer, sin duda, pero déjenme darles algunos datos. De la evaluación del primer trimestre del 2025 con relación al primer trimestre del 2024. En homicidios dolosos, 3.5% menos. En feminicidios, 20% menos. Y eso tiene que ver con las 15 casas Carmen Cerdán que instalamos bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde también todas las autoridades actuamos y protegemos a las mujeres, y donde Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial promueven el empoderamiento económico de las mujeres y los niños, los adultos mayores. 20% menos de feminicidios. Una mujer que no sea víctima ni estadística en el feminicidio habrá valido la pena tener las casas Carmen Cerdán. Robos en casa habitación, 10.4% menos que en el mismo periodo. Robo en instituciones bancarias, 66.6% menos. Robo a vehículos con violencia, más de 15% menos. Robo a casa habitación con violencia, más de 8%. Robo a transportistas, más del 31%, 31.9% menos robos a transportistas en el mismo periodo. Estos datos no son de nosotros, son del Consejo Nacional de Seguridad, que establece
la estadística delictiva de los 32 estados de la República. Pero es un trabajo que se hace en equipo y en el último año, bueno, en los primeros 100 días del gobierno se recuperaron más vehículos robados que durante todo el año anterior. Y eso tiene que ver con el trabajo que se realiza. Fraudes, delito de fraude, más de 8% menos. Robo a transportistas con violencia, más del 30% menos. Robo a negocios, más del 14%. Y trata de personas, delito de trata de personas, mujeres, niñas, adolescentes, más del 58% menos en el mismo periodo. Repito, son datos que las fiscalías tienen. Ahora, para nosotros es muy importante, amigas, amigos, manifestarles que justicia, seguridad, con riqueza comunitaria, nos va a permitir el propósito fundamental del gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que es desarrollo humano. El desarrollo humano significa mejorar condiciones, disminuir pobreza, disminuir marginación y disminuir la vulnerabilidad de las personas. Y eso lo estamos atendiendo. ¿Qué vislumbramos nosotros en los próximos meses para el primer año de gobierno? Tener 27 casas Carmen Cerdán en todo el estado, tener 15 centros estratégicos de seguridad y atención al turismo y acompañar a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional con los 5 paraderos seguros que se van a instalar en toda la autopista para proteger a los transportistas. ¿Cuál fue el otro tema que Héctor y que Betty, que han sido dignos representantes del sector empresarial en Puebla, le han solicitado a las mesas de seguridad? El sufrimiento, el calvario que vive un transportista cuando le roban su mercancía, porque no solo es el transportista trailero o camionero, es quien baja carga de su comunidad y se sube a una carretera, o el que va en un taxi, o el que va en un autobús. El otro calvario que vive el transportista o el ciudadano es el del arrastre y el de los corralones, ¿o no? Hay estadísticas donde le sale más caro al transportista el arrastre de la grúa y recuperar su vehículo en el corralón porque tiene 5 o 6 semanas ahí guardado que lo que le robaron. O es más caro el resguardo en el corralón que el valor de la unidad. Entonces, ¿qué pasa? El transportista deja su camioneta, su camión, su tráiler, porque cuando llega al corralón y el dueño del corralón se da cuenta que no va a pagar multas o el servicio por más de 300, 250 mil pesos que les cobran, resulta que los empiezan a desvalijar y a la semana siguiente pues ya nada más está el chasis de la unidad que fue arrastrada después de ser robada y encontrada, porque hay que llevarla con las grúas a un corralón. Quiero informarles que hace un mes di la indicación a la Secretaría de Movilidad que preside la maestra Silvia Tanús y al secretario de Gobernación, que aquí está, Samuel Aguilar Pala, y ya se hizo una revisión en todos los corralones y a seguridad
con el vicealmirante. Ya se revisaron, Betty, Héctor, todos los corralones de Puebla. Ya tengo el diagnóstico. Y el 70% de los corralones no están regulares. Entonces ya tenemos la revista y vamos a intervenir y vamos a clausurar los corralones que se convierten en centros de saqueo para los transportistas, para que la gente que sufre el robo en el transporte no sufra el robo en el arrastre, que es un robo, y luego el robo en el corralón. Vamos a establecer tarifas en la ley de ingresos para que el costo sea mínimo y vamos a estarlos supervisando. Y a los primeros que les pedí que actúen sin omisión y sin corrupción son a los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Si ustedes conocen de un funcionario que les cobre un moche, una milpa, por un trámite para liberar su vehículo y agilizar el trámite, nos dicen e inmediatamente vamos a despedir a la persona que violente esta disposición que estamos dando. Así es que esa es la parte integral: seguridad con la coordinación, la gestión de los representantes de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial y el cuidado posterior al robo y la recuperación, que es el cuidado para que los transportistas que tienen grúas pues cobren lo justo y los que tienen un corralón también cobren lo justo, que tendrá que estar establecido ya en la Ley de Ingresos del Estado. Así es que ese es el anuncio que yo les quiero dar a ustedes, amigas y amigos, porque ustedes son parte de la comunidad del transporte. Lo mismo le puede suceder a un ejidatario que baja con su mercancía al mercado o al tianguis, que a un taxista o a un transportista de combi o de micro que es asaltado por los delincuentes en las carreteras o después es asaltado por los delincuentes que arrastran la unidad o los delincuentes que tienen corralones de manera irregular. Estamos poniendo orden y yo voy a seguir ofreciendo disculpas. Les ofrezco disculpas a los que les molesta poner orden en el Estado, porque en el orden y en la aplicación de la ley, quienes vivían, su modus operandi era la corrupción, pues les causa molestias, pero las molestias son pasajeras y los beneficios son permanentes porque es el orden que los poblanos decidieron cuando nos eligieron. Muchas gracias y gracias a la Guardia, gracias a la Sedena, gracias a la Marina, gracias a las Fiscalías y gracias Betty, gracias Héctor por este gran trabajo que hoy inicia de protección con paraderos seguros. Gobierno del Estado de Puebla.